Si volvemos ahora del nivel alto y importante a un nivel personal, ¿qué crees tú, Brenda? ¿Cuáles son las preocupaciones literarias, temáticas tuyas y de tu generación? ¿Tú ves algún hilo conductor, algunos temas que se repiten? Sí, yo creo que las escritoras, digamos, como de mi generación, por ahí de los 80, 78 para acá, sí que estamos haciendo una serie de introspección de cómo nos afecta lo público dentro de lo privado. Estaba yo pensando que cuando yo leí Come Tierra de Dolores Guerrero, me llamó mucho la atención que al final de esta novela, la protagonista decía una cosa muy parecida a la que dice mi novela, ¿no? Yo no tengo nombre y me causó mucho impacto porque yo no conozco a Dolores, porque nunca había leído su texto y las dos estábamos hablando mucho de esta identidad de las mujeres en América Latina que no tienen nombre y que necesitamos o creemos que es necesario nombrarlo, ¿no? Creo que ahora las escritoras, especialmente las escritoras y este boom latinoamericano, este nuevo boom latinoamericano de mujeres, como nos lo quiere vender el mercado editorial, está muy interesada en cómo las violencias de los estados han permeado en las vidas de las mujeres. Y a mí me parece muy interesante porque en efecto creo que las redes sociales han ayudado muchísimo a que toda esta nueva literatura se comparta y las lectoras latinoamericanas podamos entender lo que tú dices, ¿no? Que un libro puede remover tanto nuestra condición humana cuando lo leemos, que permite nuevas conversaciones que se trasladan irremediablemente al espacio público. Y yo creo que eso ha pasado con Mónica Ojeda, con María Fernanda Ampuero, ¿no? Como con Dolores, con Liliana Colanzi, que están tratando el tema de la violencia y las lectoras no solamente se quedan como en, este personaje me gustó o lo que sea, sino que lo trasladan inmediatamente a lo público y yo creo que de ahí viene mucho esta ola de feminismos que estábamos viendo desde hace unos 3 años en América Latina y que se ha detenido un poco pues por la situación actual, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí es muy interesante además el diálogo que estamos teniendo las escritoras entre nosotras, ¿no? Es como que no nos conocemos, nunca nos hemos visto, pero cuando sabemos que estamos en un mismo espacio temporal, nos comunicamos porque sabemos que es la única forma en la que vamos a seguir compartiendo nuestro libro, nuestra literatura, nuestras inquietudes. Lo que pasa es que yo sí creo que, digamos, todo lo estructural es avasallador, ¿no? Y de pronto, aunque tú quieras hacer cosas desde la cultura, si eso no tiene como una importancia monetaria para el mercado, para los gobiernos, pues nos quedamos en estos pequeños esfuerzos que finalmente se fragmentan porque tenemos que vivir de algo y entonces tenemos que llenar la nevera y entonces decimos, sí, nos interesa la cultura, pero necesitamos comer, ¿no? Creo que por ahí también el debate está interesante porque mientras sigamos siendo precarios, mientras sigamos viendo además todo lo espantoso que estamos viviendo ahora, nuestra preocupación no es hablar de política cultural porque creemos que está separado, ¿no? Y creo que ahí está el problema, que tenemos que entender que justamente estos derechos que nos venden fragmentados son casi que uno mismo para tener una vida digna y exigir todo, comida, derechos culturales, casas, ¿no? O sea, creo que por ahí podríamos también empezar a pensar cómo le vamos a hacer como escritoras, aunque tampoco sé, Michi, como para ir cerrando, cómo vamos a hacer esto si apenas si estamos sobreviviendo la pandemia. Yo soy un poco pesimista de, bueno, pues si llego a finales de 2021 ya me doy por bien servida, ¿no? Y si no se mueren más familiares, mucho mejor. No es la literatura mi mayor preocupación, aunque sí sé que todo lo que estamos viviendo en algún momento, tanto en mí como en muchas otras escritoras y escritores, saldrán nuevas historias que reflejarán, como tú dices, la historia que estamos viviendo ahora.